Bueno, le hemos titulado a esto la mayoría de edad frente a la historia. Un juicio sobre el presente. Es decir, tengamos en mente que cuando estamos hablando, digamos, de la mayoría de edad, estamos hablando precisamente de la modernidad, porque hay que recordar que eh, la época moderna se preció de ser una época de luz, ¿verdad? Recordamos el mismo nombre que se le dio como iluminismo, ¿verdad? Entonces, después de una época de oscurantismo que fue, según esta opinión, todo el periodo de la Edad Media, pues la humanidad pues tuvo un amanecer con la modernidad y entonces fueron muchos los que llegaron a la conclusión de que la modernidad precisamente había conducido a la humanidad a su mayoría de edad. Desistiendo entonces mayor de edad, la humanidad ya no iba a necesitar de la tutela, de las muletas, de la ayuda, de todo lo que tenía que ver con la religión, con la fe, en fin, etcétera. Y entonces eh, queremos ver qué es lo que Bonhoeffer realmente piensa en relación con esto de cara a la historia, ¿verdad? Porque decir que hemos llegado a la mayoría de edad suena como que el pasado ya no importa, como que el ayer ha dejado de tener vigencia y entonces creo que es importante que veamos qué es realmente lo que Bonhoeffer piensa, ¿verdad? Y por supuesto, tiene un verdadero juicio también sobre el presente, sobre su presente, porque eso hay que tenerlo siempre en mente al leer a Bonhoeffer. El momento histórico que él está viviendo, el momento político que él está viviendo y el país en el cual realmente él vive, ¿verdad? Y entonces, eh, vamos a comenzar diciendo que desde la perspectiva de Bonhoeffer, ciertamente, como lo vamos a ver, la modernidad pues trajo muchas cosas positivas, muchas cosas buenas, podríamos decir, pero a la vez también presentó riesgos verdaderamente grandes, sobre todo para la comunidad cristiana, ¿verdad? Y entonces Bonhoeffer dice que echar raíces profundas en el suelo del pasado, pues hace la vida más difícil, pero también más rica y fuerte. Es decir, considera realmente que la modernidad no es un momento para olvidarnos del ayer, para olvidarnos de la historia, para dejar a un lado el pasado, ¿verdad? Que es lo que a veces ocurre con los adolescentes cuando llegan realmente a la mayoría de edad. Quieren echarlo todo por la borda y empezar prácticamente de nuevo. Bonhoeffer dice que cristianamente hablando, esto realmente no es aconsejable. Ciertamente presenta muchas dificultades. El echar raíces, digamos, en la historia presenta muchas dificultades, pero también hace realmente la vida mucho más rica y mucho más fuerte, ¿verdad? De modo que desde la perspectiva de Bonhoeffer, el arraigarnos, el enraizarnos en el pasado, pues nos permite contar con reservas espirituales, ¿verdad? Es decir, recordemos que el pensamiento cristiano, las doctrinas cristianas, los dogmas cristianos, pues no se elaboraron de la noche a la mañana, ¿verdad? Son cientos y cientos de años los que tuvieron realmente que pasar eh, para llegar a afirmar y categorizar muy bien el pensamiento y las grandes doctrinas del cristianismo. Es decir, estamos hablando entonces de una tradición
de siglos, que según Bonhoeffer puede ayudar realmente al creyente y a la iglesia a enfrentar los desafíos de hoy, ¿verdad? Es decir, los desafíos del momento en el que Bonhoeffer está llevando a cabo su labor intelectual. Ahora, Karl Barth condujo realmente a Bonhoeffer a realizar una revisión profunda del liberalismo y sobre todo de la teología liberal del siglo XIX, de la cual ya pues nos ocupamos en el semestre anterior, ¿verdad? Entonces la lectura realmente de Karl Barth condujo a Bonhoeffer a adoptar una actitud verdaderamente crítica frente a la teología liberal del siglo XIX, ¿verdad? Por sus debilidades, sus flaquezas, sus conclusiones también, que muchas veces eran conclusiones sumamente discutibles, ¿verdad? Ahora, la pregunta que hay que hacerse y que y que Bonhoeffer se hace es, bueno, no debemos olvidar el pasado. El hecho de ser hombres modernos no nos debe llevar a renunciar al pasado, pero ahora la pregunta es, ¿qué pasados? Por un lado, ¿qué pasados? ¿Verdad? Es decir, está hablando del siglo anterior, de 200 años atrás, de 500 años atrás. Es decir, ¿qué pasados? Pero también, ¿cómo apropiarse de ese pasado? ¿Cómo hacer suyo realmente ese pasado? ¿Verdad? Para que ya no quede simple y sencillamente como un cadáver, sino como algo vivo, como algo activo, como algo que enriquece y fortalece la vida en el momento de la modernidad que se está viviendo, ¿verdad? En resistencia y sumisión, él ve la modernidad primero como un proceso de autonomía, ¿verdad? No duda realmente Bonhoeffer que la modernidad le ha conferido al ser humano, a la humanidad, podríamos decir, pues una condición de autónoma, es decir, mucho realmente logró la humanidad gracias a la modernidad en el aspecto, digamos, científico, en el aspecto de la salud, en relación con, bueno, los antibióticos y toda una serie, digamos, de ventajas que vino realmente a tener la humanidad merced a la modernidad, pues, ¿verdad? Entonces eso le confirió a los seres humanos una cierta autonomía, pues, ¿verdad? Y pregunta también Bonhoeffer por una teología que pueda ser de algún modo acorde, es decir, una teología que vaya a empatar, a identificarse precisamente con ese proceso de autonomización que la modernidad le ha conferido al hombre actual. Y por supuesto también hay que recordar que en su ética, sobre todo cuando enfoca la cuestión de la herencia y la decadencia, ¿verdad? Él viene a afirmar en su ética que la modernidad es ambivalente. Es decir, tiene valores que de alguna manera podrían resultar opuestos, ¿verdad? Es decir, es valiosa la modernidad por un lado y es valiosa por otro lado, pero estos valores o este valor, digamos, de la modernidad, pues no es algo unívoco, sino es algo ambivalente, como trajo cuestiones de las que podemos sentirnos orgullosos y también satisfechos y agradecidos, pues la modernidad también trajo
cuestiones que son muy discutibles y que sobre todo atentan, digamos, en contra de la fe, en contra del pensamiento cristiano y, por supuesto, en contra de la iglesia misma, como esa comunidad santos, ¿verdad? Ahora, nuestro teólogo enfatiza que la modernidad lo que trajo fue un total culto a la razón, ¿verdad? Creo que ya hemos mencionado en algún momento que ese cambio de la época medieval a la época moderna, pues consistió realmente en quitar, digamos, del puesto a Dios y colocar en su lugar a la razón humana, la diosa razón, ¿verdad? Entonces, no es algo extraño lo que realmente Bonhoeffer nos está diciendo. La modernidad instaló un verdadero culto a la razón. Por otro lado, también nos confirió una enorme fe en el progreso, ¿verdad? Es decir, la idea del progreso que surgió en el siglo XVII y se fortaleció en el siglo XVIII y se volvió muy fuerte, digamos, en el siglo XIX, pues consistía en esperar cosas cada vez mejores, ¿verdad? Todo iba a mejorar, el ser humano iba a mejorar, la moral iba a mejorar, lo político iba a mejorar, lo económico iba a mejorar, es decir, mejoras constantes y permanentes y sobre todo imparables, ¿verdad? Es decir, este proceso en que consiste el progreso, nadie lo iba a poder parar, nadie lo iba a poder detener, porque era un asunto establecido incluso por las leyes que gobiernan el universo, ¿verdad? Pero también hay que recordar que la modernidad trajo la emergencia de la burguesía, es decir, surgió la burguesía. La palabra burgo, pues significa ciudad, ¿verdad? Sencillamente significa ciudad. Claro, la palabra burgués hoy en día ya no es el habitante de la ciudad, como en aquel momento, digamos, cuando el término empezó a utilizarse a finales de la Edad Media, ¿verdad? Es decir, hoy en día tiene una carga ideológica muy grande. La palabra burgués, la palabra burguesía, ¿verdad? Gracias sobre todo al pensamiento marxista, ¿verdad? Que como lo recordamos, divide la sociedad en dos clases sociales en lucha, que son el proletariado por un lado y precisamente la burguesía por el otro. Pero en este momento, cuando estamos hablando de la época moderna, el surgimiento, digamos, de la burguesía significó sencillamente el auge de la vida en la ciudad. Es decir, las ciudades comenzaron a tener una participación, digamos, muy particular en la vida de los hombres, ¿verdad? Es decir, comenzaron pues grandes masas de individuos a abandonar el campo para trasladarse a las nuevas ciudades que estaban emergiendo, ¿verdad? En Europa. Entonces, podríamos hablar que el surgimiento de la burguesía señaló el auge de la vida en la ciudad, ¿verdad? El auge de la vida citadina, ¿no? La importancia de la ciudad por encima de la vida en el campo, por encima de la vida campesina, ¿verdad? Pero también la modernidad trajo un espíritu nacionalista muy importante, ¿verdad? Prácticamente en todos lados. Estamos hablando de Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda, bueno, Italia, en todas partes surgió esa actitud, digamos, del nacionalismo, la pertenencia a una nación, el celo, digamos, por la propia nación frente a todas las demás. Y entonces, esto también es una propiedad, digamos, una característica de la modernidad, el nacionalismo. Y por supuesto también la idea de los llamados derechos humanos, ¿verdad?
decir, en la modernidad, pues la famosa carta, digamos, o declaración de la Organización de las Naciones Unidas, que conocemos como los derechos humanos, pues no había surgido, porque esta declaración surgió hasta 1948. Pero es obvio, digamos, que la modernidad en el siglo XVII, XVIII, ya se comenzó realmente a enfatizar los derechos de los seres humanos, sobre todo frente al poder público, frente al gobierno, ¿verdad? La insistencia en que cada ser humano tiene derecho a la vida, tiene derecho a aquello que le pertenece legítimamente, tiene derecho al debido proceso. En fin, todo esto vino a surgir realmente con la modernidad, ¿verdad? A partir de pensadores políticos, filósofos sociales, que efectuaron pues un análisis muy importante de las condiciones en que las personas vivían, sobre todo frente a los gobiernos, ¿verdad? Ahora, otra cuestión que tiene que ver también con la modernidad es la deificación de la naturaleza. Claro, al dejarse a un lado a Dios, al sacar a Dios, digamos, del pensamiento humano e instalar a la razón como la diosa máxima, entonces eso derivó en una especie también de deificación de la naturaleza, es decir, el universo físico, material, vino a ser tratado realmente como que si fuera una especie de deidad, ¿verdad? Es decir, es lo máximo, es todo con lo que contamos, en fin, entonces ese naturalismo también podríamos denominarle así, vino a afectar, digamos, muchísimo del pensamiento de la humanidad durante la modernidad. No hay lugar entonces para cuestiones sobrenaturales ni espirituales, sino única y exclusivamente aquello que tiene que ver con la naturaleza y sus leyes y los principios en función de los cuales la naturaleza, pues hombre, presenta cambios y transformaciones y fenómenos y hechos, en fin, etcétera, ¿verdad? Ahora, esta crítica que vamos a señalar a continuación, que formó parte también, digamos, de la modernidad, tiene que ver en términos generales con la cultura, ¿verdad? ¿Por qué realmente es importante decir que se comenzó, digamos, una actitud crítica frente a la misma? Bueno, sabemos que la cultura implica todo aquello que ha sido creado, digamos, por el ser humano, ¿verdad? Aquello que no pertenece a la naturaleza, eso es la cultura, la lengua, el arte en general, la música, la novela, en fin, la arquitectura, de todo aquello realmente que es hechura humana está involucrada en ese término que es el término cultura. Entonces, durante mucho tiempo, todo esto era prácticamente intocable, ¿verdad? No se podía mantener una crítica frente a la cultura, no solo en general, sino más que todo ciertos aspectos concretos de la cultura, ¿verdad? Es decir, porque se consideraba que aquello era hasta cierto punto intocable, hasta cierto punto tenía que ser respetado a rajatabla, pero la modernidad trajo, digamos, esa actitud de crítica frente a la cultura en términos generales, en algunos países de Europa más que en otros, pero esa crítica realmente cultural también hay que reconocerla como parte, digamos, de las características y la herencia de la modernidad. Por supuesto, algo de lo que ya hemos mencionado también en algún instante, la emergencia de las masas, ¿verdad? Es decir, el protagonismo de las masas comienza definitivamente a darse gracias precisamente
a la modernidad, ¿verdad? De modo que los fenómenos masivos pues comienzan realmente a darse precisamente con la modernidad. Y por supuesto, otra de las características de la modernidad es el anticlericalismo, ¿verdad? Es una actitud de crítica frente a los clérigos, frente a todos los hombres que pertenecen a la religión, que trabajan por ella, para ella y de ella. Y entonces esta actitud anticlerical, ¿verdad? Pues fue también una característica muy propia de la modernidad, precisamente por esa deificación de la naturaleza, por esa crítica a la cultura. Bueno, también se dio como resultado muy concreto el anticlericalismo, ¿verdad? Y por supuesto, algo que le interesa mucho a Bonhoeffer es precisamente el terror dictatorial, ¿verdad? Si recordemos que estas dictaduras propias, digamos, de la modernidad, pues eh, las vivió muy de cerca Bonhoeffer, ¿verdad? Claro, podríamos mencionar aquí por una parte el estado dictatorial en Rusia, también el nacionalsocialismo en Alemania, y también lo que estaba ocurriendo en Italia con Mussolini, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está el terror de las dictaduras o las dictaduras terroríficas como parte de la modernidad, ¿verdad? Ahora, Bonhoeffer se ve a sí mismo, se sabe a sí mismo como un hombre moderno, ¿verdad? Pero de algún modo él se resiste también a ser un mero hombre de la modernidad, ¿verdad? Ya lo vimos en los slides anteriores, que él también tenía un aprecio muy particular por el pasado, ¿verdad? Entonces, es un hombre moderno, sabe realmente que su momento es precisamente la modernidad, pero no quiere limitarse a ser un hombre moderno, ¿verdad? Y señala que las iglesias pues tienen como mandato, podríamos decir, el resguardar esa herencia del medioevo y por supuesto la herencia de la reforma protestante. Entonces, el hecho de ser un hombre moderno no le priva de reconocer que hay muchas cosas en el pensamiento medieval y en el pensamiento reformado que deben tenerse, que deben cultivarse, porque le dan realmente un sentido y un vigor a la vida, sobre todo a la vida cristiana, ¿verdad? Esta oración de Bonhoeffer dice, de momento leo con mucho interés a Tertuliano, Cipriano y a otros padres de la iglesia. Y fíjense lo que dice, en parte son mucho más actuales que los reformadores. Es decir, aquí tenemos pues una prueba, una demostración de que para Bonhoeffer, aun siendo un hombre moderno, no deja de tener un gran interés el pasado, ¿verdad? En este caso está hablando de los padres de la iglesia, ¿verdad? En quienes se encuentra pues muchas ideas, muchas propuestas intelectuales y de fe que considera, fíjense pues, esa afirmación es muy importante, terrible esta afirmación, considera que son más actuales que el pensamiento de los mismos reformadores. Entonces, estamos aquí ante un hombre que no quiere realmente perder sus raíces, que van hacia el ayer, hacia los anteriores, ¿verdad? Y entonces, lo que está buscando, podríamos decir, Bonhoeffer, en el pasado
son de algún modo algunos contrastes con su presente, probablemente también alguna guía, alguna luz que le ayude a enfrentar el momento que le está viviendo en Alemania. Entonces, está convencido de que definitivamente hay una continuidad y una discontinuidad con el pasado. Es decir, hay cosas del ayer que debemos mantener y hay cosas del ayer que hay que superar, ¿verdad? Pero en ninguna manera renunciar a él, renunciar a la historia, renunciar al pasado, solo porque vivimos en una nueva era, ¿verdad? Como que si el ayer no importara, como que si el ayer pues fuera una página que ya hemos pasado y de la cual ya no vamos a ocuparnos más. Eso no es Bonhoeffer, ¿verdad? Es decir, entiende pues la importancia que la historia y el pasado tienen. Ahora, se pregunta, ya hablando, digamos, concretamente del movimiento reformado, ¿qué fue realmente la reforma? ¿Qué clase de movimiento es o fue la reforma protestante? Y según Bonhoeffer, la reforma no implicó nunca una ruptura, un rompimiento total, una emancipación, una liberación del individuo, la cultura y la conciencia creyente, ¿verdad? Es decir, que es a veces lo que llegamos realmente a pensar, ¿verdad? Es decir, que la reforma marcó pues una época tan nueva, tan distinta cristianamente hablando, que todo lo anterior a la reforma ya no sirve, ya no importa, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que la reforma no fue, es decir, tanto el creyente individual como la cultura y la misma conciencia eh, del creyente, pues no es que hayan sido conducidos a romper con el pasado, ¿verdad? Si así hubiera sido, dice Bonhoeffer, la reforma habría sido entonces una renuncia a una herencia de muchos siglos, ¿verdad? Y eso definitivamente no es la reforma ni fue la reforma protestante, ¿verdad? En ese sentido, Bonhoeffer efectuó una crítica muy importante en contra del fundamentalismo, básicamente por considerarlo excesivamente individualista, ¿verdad? Es decir, es un dicho dentro de los evangélicos, el que la salvación es algo individual, que el Salvador es el Salvador personal, como que si la comunidad, como si la iglesia realmente no importara, ¿verdad? Y eso es lo que realmente Bonhoeffer no piensa, ¿verdad? De hecho, yo considero que al menos en nuestro país no hay ninguna iglesia que no sea producto directo o indirecto del fundamentalismo, que es un producto gringo, que es un producto norteamericano, ¿verdad? Entonces, no vamos a entrar a analizar el fundamentalismo y sus características, pero digamos, en ese sentido, realmente todo el movimiento evangélico guatemalteco, pues, es realmente hijo directo del fundamentalismo gringo, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, Bonhoeffer pues haría una crítica, digamos, de ese individualismo que enfatizamos y que sostenemos, pues, ¿verdad? Olvidándonos que la experiencia realmente de fe, la experiencia de la gracia, se da siempre en el contexto de la Sanctorum Communio, ¿verdad? Es decir, de esa comunidad santa, eh, contaminada ciertamente por la historia, pero que es la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, según Bonhoeffer, solo nos puede salvar un arraigo en la historia, un penetrar, digamos, en lo
en lo profundo de las raíces cristianas que van hasta siglos anteriores, ¿verdad? Entonces la salvación para él, digamos, para el hombre moderno, está precisamente en el pasado del cristianismo. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos aquí y que tenemos que hacerle a Bonhoeffer es, bueno, pues, ¿cuánto podemos ir hacia atrás? ¿Cuánto? Si ir hasta 1517 o ir un poco más atrás o ir hasta los padres de la iglesia, el siglo IV, digamos, de la era cristiana. ¿Cuánto podemos caminar realmente hacia ese pasado histórico? ¿Hasta qué dominios realmente tienen que llegar nuestras raíces para poder tener mucho más sentido la experiencia cristiana en la época moderna? Más allá de los padres hemos de ir, más allá de los apóstoles, más allá del mismo Cristo incluso, pero hasta dónde realmente tratar de desenterrar, por decirlo así, nuestras propias raíces. Recordemos que esto era precisamente lo que el nacionalsocialismo quería, ¿verdad? Hitler realmente no quería tener nada que ver ni con Roma, ¿verdad? Ni con Grecia, ni con Jerusalén, ¿verdad? Es decir, nada realmente que proviniera de fuera, sino que Hitler estaba interesado en recuperar el pasado germánico precristiano, ¿verdad? Es decir, todo aquello que la Germania había sido antes de que el pensamiento romano llegara para afectarles, antes de que la filosofía griega llegara para afectarles, antes de que el cristianismo llegara para afectarles. Si Hitler lo que quería era un regreso a la Germania, donde no existía ninguna influencia extranjera, ¿verdad? Sino considerar pues ese pasado como lo más puro, lo más importante. Y entonces Bonhoeffer realmente está pensando en esto cuando se hace estas preguntas y cuando está abordando esta serie de temas que estamos considerando en la exposición del día de hoy. Entonces, ¿qué es realmente lo que importa de la historia? ¿Verdad? ¿Qué importa realmente de la historia? Este es un asunto muy importante porque eh, podríamos preguntarnos si encontramos esa misma actitud, la actitud de Hitler hoy en América Latina, ¿verdad? Es decir, esa actitud de querer expulsar todo aquello foráneo para regresar a las culturas indígenas de los pueblos que habitaban estas tierras antes de que Cristóbal Colón y Américo Vespucio llegaran realmente por acá, ¿verdad? Es decir, creo que hay un movimiento en ese sentido, la llamada decolonización o descolonización, ¿verdad? Que pretende pues desmontar todo lo europeo para sacar a luz la cultura indígena de hace, bueno, muchos años, ¿verdad? De hecho, el sábado murió uno de los grandes campeones de la decolonización, como lo fue el filósofo y teólogo Enrique Dussel, ¿verdad? Dussel murió el sábado, un gran campeón de esa idea de que hay que ir hacia el pasado, pero hasta la cultura de los indígenas antes de la conquista de América. Y entonces, eh, Bonhoeffer realmente ante esto que estaba ocurriendo, digamos, en Alemania con el pensamiento hitleriano, dice lo siguiente: intentos recientes por conectar con el propio pasado precristiano van de la mano con una mitificación de la historia. Es decir, él consideraba pues que eh, el pensamiento de Hitler y del nacionalsocialismo de querer pues ir en la historia y en el pasado hacia atrás
hasta encontrar las raíces germánicas que se consideraban puras y maravillosas. Bueno, dice Bonhoeffer, esto no es realmente que es una tendencia de mitificar la historia, de convertir realmente la historia en algo que no es, ¿verdad? El pasado, no solo por ser pasado, debe ser apreciado. El pasado, no solo por ser pasado, debe ser glorificado, ¿verdad? No se trata realmente de eso. Ya Bonhoeffer lo que nos está diciendo es, como cristianos modernos, no podemos evitar, ¿verdad? Pues tratar de mantener nuestras raíces, que son históricas, que se remontan a siglos hacia atrás, pero no con una actitud mitificadora, pues, verás, sino reconociendo que hay tanto cosas buenas como cosas que hay que desechar en el pasado y en la historia, ¿verdad? Entonces, la herencia histórica del cristiano y del cristianismo y de la iglesia cristiana, pues no debe conducirnos para nada a una santificación, a una mitificación del pasado solo por ser pasado, ¿verdad? Según él, la encarnación, ¿verdad? La encarnación nos señala y nos enseña, ¿verdad? Por un lado, la importancia de la historia. Eso sí, sin santificarla, ¿verdad? Es decir, el hecho de que Dios se haya hecho hombre, pues significa que lo histórico tiene una importancia muy grande, ¿verdad? Sin llegar a santificar ni mitificar la historia. Pero por otro lado, la encarnación también nos coloca frente a nuestra herencia y la relación con el pueblo judío. Obviamente esto último es una afirmación de Bonhoeffer, poniendo los dos ojos en la actitud de Hitler, que era una actitud totalmente de enemistad y de rechazo a todo lo judío, ¿verdad? Pero el cristiano y el cristianismo y la iglesia cristiana no pueden definitivamente dejar de reconocer que dentro de esa herencia que el pasado nos ha dejado, el pueblo judío juega un papel sumamente importante, ¿verdad? Ahí tenemos el Antiguo Testamento, pues, como una muestra de lo que Bonhoeffer está diciendo.